Eh, Hola, un saludo a todos los de la San Roto, les habla Nacho. Y John, Un saludo pues especial y fraterno sobre todo a la profesora Tatiana, que de alguna manera es una de las excusas que nos tiene hoy aquí reunidas. Pues fue su propuesta en el espacio de teoría y crítica literaria. el otro motivo por el cual estamos aquí es para dialogar alrededor de una problemática que subyace pues en esta materia que llamamos, o en esta ciencia que llamamos teoría crítica literaria, y es el hecho de que si teoriza y critica un objeto llamado literatura, pues sería de gran importancia pues preguntarse qué es literatura. Pues reconocemos nosotros dos, Nacho y yo, que pues definir la literatura no fue, ni ha sido, ni será fácil. Y bueno, digamos, teniendo en consideración lo que acaba de decir el compañero de que eh, digamos, la pregunta fundamental es qué es la literatura y como no es una cosa fácil, digamos, de resolver, pues nosotros nos decantamos por escoger a tres autores que pues consideramos fundamentales pues, para librar esta discusión, ¿no? El primer autor es Terry Eglinton, pues con su texto Una introducción a la teoría literaria, pues que fue publicado en 1983. Y yo habría que hacer la acotación de que este es el texto que es la columna vertebral, el eje. El eje central pues de nuestro desarrollo, de nuestro trabajo, ¿sí? Pues porque él se plantea algo muy importante que nos importa en su texto, y es pues qué es la literatura. Él viene de un contexto de las guerras bolcheviques, y pues lo que busca definir es cómo la literatura está pues influenciado por procesos históricos, sociales, ideológicos. Y en ese sentido, pues no se queda reducido, digamos, a las intenciones de los formalistas rusos, ¿no? Eh, y pues bueno, pasando al segundo autor y texto que usaremos, es pues Eric Auerbach, en su texto de Mímesis, la representación de la realidad en la cultura occidental. Y para finalizar, pues Abrams en el texto pues teoría romántica y tradición crítica acerca del hecho Del literario, hecho literario. pues da la perspectiva de Terry Eglinton de que el canon literario pues es una construcción socialmente pues variable, y que el concepto de la literatura no es pues un objeto inmutable, sino que muta, que cambia. Pues nos surgen unas preguntas a nosotros. Digamos, sí, a manera de problematizar aún más, digamos, lo que nos propone Terry Eglinton, pues nos preguntamos nosotros si se le puede o qué se le puede criticar a la literatura misma, es decir, eh, se le puede criticar a la literatura como literatura y también pues qué es lo que quieren criticar los críticos, es decir, los críticos literarios critican a la literatura, es decir, ese es su objeto de estudio, o lo que terminan haciendo es una crítica a la obra. Digamos, esa es una pregunta que queda un poco en el aire, pero ya, digamos, la desarrollaremos mejor. eh, pero pues sigamos avanzando en este cauce que, digamos, no podemos darle continuidad, sino pues hacemos la pregunta que de alguna manera pues dejó la profesora eh, para que pues digamos nosotros nos decantáramos o dijéramos algo a propósito de esto, y es de cómo las diversas orientaciones de las teorías críticas y los cambios en la función de la literatura a lo largo de la historia descrito por Abrams, Welleck, Warren, demuestra la inestabilidad de lo literario, o por lo contrario, considera una continuidad fundamental. Aquí ya nos decantaremos
más adelante por una y otra y pues matizaremos, digamos, en las precisiones de cada autor y al final y por supuesto pues daremos de alguna manera nuestra tesis o propuesta a esta discusión, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar habría que señalar eh, que de alguna manera la tesis que, digamos, busca defender eh, Terry Eagleton es que la literatura no es una categoría objetiva ni mucho menos universal, es decir, ella misma se va configurando y va cambiando en un momento dado, es decir, eh, en un contexto o en un contexto social, político, cultural, digamos, cambiará esto de lo que significa o lo que es la literatura. Todo esto influenciado pues por ideologías, estructuras de poder y demás. eh, y pues bueno, digamos, en otras palabras, no existe esa esencia fija que define a la literatura, eso es lo que nos dice Eglinton. Y es por eso que, pues, Eglinton plantea, pues, cuatro cuestiones, ¿no? Para poder solucionar esto, que más adelante nos daremos de cuenta de que solo es como un recurso literario que utiliza para poder jugar con nosotros, ¿sí? Como hacernos creer que encontró lo que ya es Lo que es la literatura, literatura. Entonces, pero realmente es más complejo que eso. sí, digamos que los cuatro momentos que menciona John es como de alguna manera una forma de él problematizar la pregunta que nos deja de qué es la literatura. Entonces, en un primer momento, o como una primer propuesta de lo que podría llegar a ser literatura, es que nos dice en algún momento se consideró literatura todo aquello que era un texto de ficción o de la imaginación. Y entonces aquí nos encontramos con un problema que es que aquí se dividen los textos en dos. Y es el texto que está hecho por el artista, que es la ficción, y el texto que está hecho por el historiador, o digamos que atiende a la historia, que sería el hecho, ¿no? Eh, Terry Eagleton, digamos que nos muestra de una u otra forma que hay textos en donde parecían o pretendían eh, ser literarios y ficcionales y terminaron siendo de historia, ¿no? Como en algún momento en la Edad Media el hecho de hablar de dragones Exacto. o de hadas y demás era considerado algo veraz e incluso histórico. Y, por supuesto, también habían unos textos que pretendían ser históricos o de hecho y pues terminaban Siendo siendo de ficción. de ficción, considerados literarios, ¿no? Entonces digamos que ahí hay una tensión importante y nos damos cuenta pues de que la literatura no se puede reducir a que sea de ficción o de imaginación. Claro, ya que pues la línea que los divide es muy limitada. Digamos, antiguamente para uno distinguir si era una novela o si era un hecho, pues era complejo porque al lector se le presentaba la obra y si había un personaje no sabía si existía, si fue un personaje que existió en la vida real o es un personaje que solo es como un recurso literario. Literario. Bueno, pues el segundo propuesta que da es el enfoque formalista. En este, pues como ya bien dijimos, pues participan los formalistas rusos, ¿sí? Más que todo, pues Jacobson, que, Jacobson, sí. que lo que quiere explicar es que la literatura, su valor se rige por la forma, no por el contenido. Lo que quiere decir es que Exacto. la literatura tiene que tener unas normas, unas leyes, unas formas de hacerla para que sea literatura, Los parámetros, sí. unos parámetros
para que se pueda decir que es Literatura. literatura. Es por esto que cuando hace esto, se busca que tenga que seguir unas reglas que le da belleza o que le da una estructura. Es de alguna manera considerado, pues, eh, John nos aclarará más eso, pero de alguna manera es considerado lo literario todo aquello que es escrito de una manera poética o rimbombante o decorosa, ¿no? O académica. O académica. Lo que sucede aquí es una rarificación del lenguaje, ¿sí? Y esto sucede cuando el lector, el emisor no sino el receptor, recibe un mensaje que es raro, que no lo entiende, que le es extraño. Es extraño. Y al hacérsele extraño, lo puede categorizar como literatura, ¿sí? Esto lo podemos ver en tradiciones como, no sé, la africana. Si nos trajeran un texto de una cultura africana, de otra cultura, donde al leerlo tiene Claro, ritmo, claro. suena bonito, tiene, pues, para nosotros diríamos que eso es literario, cuando puede que sea un texto formalmente académico, unas instrucciones o Pueden ser unas algo totalmente algo netamente distinto. informativo puede ser, pero como claro, por su cadencia o sonoridad puede uno, al ser ignorante de esa cultura, llegar a confundirlo con eso, ¿no? Lo literario. Claro, y ahí nos damos de cuenta de que esto que consideramos literatura cambia con el contexto, ¿no? O sea, para los africanos puede que eso sean normas, pero para nosotros puede que ese lenguaje suene distinto y suene curioso y lo rarifique. Aquí lo curioso es cómo este lenguaje bello, ordenado, violentiza a el lenguaje ordinario, que es el lenguaje que Claro. normalmente hablamos. Eh, y digamos que en ese sentido, pues Terry Eagleton, digamos que da todo lo que nos expuso John, pues deja ver que justamente como que hay un ocultamiento de esos textos que son con un lenguaje convencional y pues no alcanzan ese estatus de lo que se considera literatura. Entonces, en un tercer momento, en un tercer movimiento que da él como, eh, digamos, propuesta a qué es la literatura, ya nos dimos cuenta que no se puede reducir a la mera forma, es decir, no se puede eh, vaciar de contenido a la obra, ¿no? Entonces, bueno, él termina entonces diciéndonos que la literatura es un discurso no pragmático, es decir, todo lo contrario a lo que nos había expuesto John con los formalistas rusos. ¿Por qué? Porque a ellos de alguna manera también había una intención de educar, es decir, eh, de alguna manera uno tiene eh, Que formarse en este en ese lenguaje lenguaje, exacto, literario de... cultivarse, educarse en ello. Y pues entonces Terry Eagleton nos dice que la literatura es el acto de leer, es decir, ya la literatura carece de un fin práctico como lo podía haber en los formalistas rusos. Eh, ¿Y esto qué implica? Es decir, eh, yo puedo estar en una estación de tren y ver una valla, un letrero publicitario eh, que en su enunciado diga una información breve o lo que sea, pero yo como sujeto eh, de alguna manera me dejo interpelar y esas palabras o esos enunciados que en un primer momento de pronto iban intencionados como información, ahora yo los adopté y en mi leer, en mi acto de leer, ahora yo los interpreto como algo, no sé, como sublime o, o que incluso entonces empieza a rozar con lo que es la literatura. Entonces acá hay, digamos que un desplazamiento
donde se le da un valor y una importancia pues al sujeto, a la subjetividad y de cómo, digamos, eh, en donde, en donde lo que importa a la final es las diferentes formas en que la gente se, Se relacionan. Claro, porque es que esto es un problema se de lenguaje, relaciona, ¿no? claro, con el escrito. Estamos aquí viendo cómo eh, el lector se relaciona con la obra Claro, y cuando se relaciona con la obra puede entrar en una dimensión, ¿sí? O en un nivel de lectura que pues nosotros diferimos un poco de esa palabra y la preferimos llamar dimensión, en el punto de que eh, puede leer un texto totalmente filosófico como algo literario o un texto literario como algo como algo filosófico, filosófico. ¿sí? Y lo que se esconde aquí detrás es que está el problema del lenguaje. No todos hablamos igual. La persona que es comerciante habla distinto. La persona que es de un extracto bajo habla distinto a una persona de extracto alto, ¿sí? Un profesor habla distinto que, no sé, un cantante, Y ¿sí? digamos que en esa diversidad de enunciados, ¿no? Digamos que aquí es donde toma partido, como decíamos antes, el sujeto y la subjetividad, y es decir, no sé, cómo el enunciado del profesor a mí me impacta, no tanto el enunciado per se que dijo el profesor, sino yo cómo lo interpreto, ¿no? Y bueno, yo creo que ya después él da otro giro, un cuarto giro, que bueno, también es interesante y pues se sigue relacionando un poco con lo anterior dicho. Y este cuarto es, pues, que si está bien escrito, ¿no? Que si la literatura, un requisito para ser literatura es que debe estar bien escrita. Esto es una idea que viene de los formalistas para buscar una belleza, una estructura, una coherencia como a lo que trata de buscar a la lógica. Y esto lo reduce ya sea a la gramática, ya sea a la ortografía, ya sea al escribir bien. Claro, Pero nos damos de cuenta de que esto no solo es necesario para que sea literatura. Encontramos textos que pueden estar escritos mal y que son considerados literatura, literatura, como como el Quijote, ¿no? Eh, digamos, eh, al analizar el lenguaje que usa Sancho Panza, al lenguaje que usa Don Quijote de la Mancha, pues obviamente hay una diferencia y se nota, digamos, una diferencia en la escritura, es decir, eh, que lo que dice o se escribe por parte de Sancho Panza podría ser considerado como no literatura, pero digamos esto convive en toda una obra que la obra en sí misma termina siendo pues literaria, ¿no? Y como bien decía John, es decir, el Quijote en sus textos más originales está escrito, está mal escrito, ¿no? O a sea, propósito, pues no sé si a pues como un propósito, recurso literario. Pero eso no, o sea, no quita la posibilidad de que si alguien encuentra un texto pues mal escrito no sea literatura. O sea, por esa misma rarificación puede decir está mal escrito. claro, pero no, un paréntesis, creo yo que no creo que sea tanto como la intencionalidad de Miguel de Cervantes de que se escribiera mal, sino que simplemente salió así, quedó mal, no creo que con una intencionalidad, y eso, o sea, hoy día un texto mal escrito diríamos que no es literatura, mas sin embargo, no hay nadie que pueda decir que eh, el, eh, el Quijote de la Mancha no sea un libro o una obra literaria, ¿no? Exacto. Aquí lo que nos encontramos es esta mutabilidad, este cambio que nos narra Eglinton, ¿sí? De que lo que se consideraba literatura puede cambiar con el tiempo, ¿sí? Es decir, que los textos que hoy en día consideramos literaturas
en un tiempo no lo fueron, ¿sí? Fueron tratados X, digamos, para dar un valor al ciudadano, como un modelo a seguir, más allá de un placer por la lectura. De hecho, un ejemplo rápido y fácil sería Drácula de Bram Stoker. Es decir, en algún momento seguramente una carta no era algo considerado como literatura, pero hoy día es una novela epistolar y no creo que haya alguien que diga que Drácula no es literatura, ¿no? Exacto, o como los cómics, que en cierta manera en Claro, un tiempo pues no fueron considerados como literatura, pero hoy en día existen hasta las novelas gráficas que exacto, son exacto. consideradas pues literatura, ¿no? Y digamos, pues, de alguna manera para reforzar un poco más la discusión y sobre todo la tesis que pretende pues defender Terry Eagleton, pues yo, no sé, vamos a leer unas pequeñas citas. Yo voy a leer la primera, haremos unos pequeños comentarios y continuamos. Entonces nos dice eh, Terry Eagleton, el primer enfoque tiene al menos la ventaja de sugerir que la literatura puede referirse en todo caso tanto a lo que la gente hace con lo escrito como lo que lo escrito hace con la gente. Se deja la definición de la literatura a la forma en que alguien decide leer, no a la naturaleza de lo escrito. Entonces aquí digamos que empieza a haber eh, una relación muy bonita en el sentido, si usted lo quiere, intersubjetivo, donde hay un diálogo eh, de la obra y yo, ¿no? Eh, y entonces, pues, de alguna manera Terry Eglinton nos dice que leer implica una reescritura de la obra. De hecho, creo que la siguiente cita nos puede ayudar. Clones. Nuestro Homero no es idéntico al Homero de la Edad Media, y nuestro Shakespeare no es igual al de sus contemporáneos. Más bien, se trata de estos periodos históricos diferentes. Han elaborado para sus propios fines un Homero y un Shakespeare diferentes y han encontrado en los respectivos textos elementos que deben valorarse y devaluarse, no necesariamente los mismos. Aquí lo que quiere pues precisar es Terry Ingleton es que la literatura también se valoriza por su utilidad, ¿no? En el punto de que históricamente, si estos textos transmiten unos valores que ayudan a la sociedad a ser mejores o simplemente pues que les muestra una visión de ciudadano a seguir, pues pueden ser considerados literatura, que es pues el canon tradicional, el canon de la literatura, donde encontramos pues textos como eh, Shakespeare o como Cervantes o como Dostoyevsky. Esto pues se extiende mucho. Es por esto que tenemos que saber que las cosas que se consideran literarias están en constante cambio. Exactamente. Y nosotros, digamos, este concepto no es oficialmente, digamos, usado por ninguno de los autores que vamos a usar, pero digamos que está lo de, nosotros lo denominamos como los momentos literarios, ¿no? Exacto. Entonces, lo que mi compañero nos quería significar con esa cita era que, eh, digamos, hubo un momento literario donde se dijo que Homero o la, o Lo la, dice. claro, la Odisea como obra o la Biblia no eran literatura, ¿no? Es más, era como considerado Tratados como una verdad mítica, ¿cierto? como algo objetivo. Como con una objetividad. eh, y entonces digamos en esos momentos literarios va cambiando. Hoy día
Muchas personas considerarían la Biblia como algo literario. Muchos, o sea, por no decir la mayoría, sabemos y consideramos que la Odisea o la Ilíada es literario, pero digamos que en esos movimientos de lo literario, de lo que es la literatura, eh, pues va mutando y va cambiando. Depende del lector, ¿no? O sea, Del, este ejemplo que daba Nacho sobre la Biblia, claro, para muchas personas la Biblia puede ser una literatura o un recurso literario, pero para digamos otros para es las verdad. personas que estudian teología, pues esto no es verdad, no es literario, son hechos que pasaron en la vida real, son historia, aunque se sabe que dentro de los textos Jesús habla con parábolas, con recursos, con metáforas, con recursos literarios que pueden que apoyen lo que se quiere decir. Es por esto que hay textos como eh, la República de Platón o los textos, los diálogos de Platón, que es muy difícil evidenciar los diálogos. Esto pasa mucho en la filosofía y también en la literatura. Y es el hecho de que usted se acerca a un texto filosófico y usted se encuentra con recursos literarios. Digamos, Platón escribía en diálogo, como si fuera obras de teatro. Utilizaba analogías, ¿sí? Recursos literarios. Como la metáfora de la caverna, ¿sí? Entonces esto se vuelve un poco más difuso, porque hay filósofos que utilizan recursos literarios como Descartes, Nietzsche. Nietzsche, que es muy Bueno, pues poético, María Zambrano, pero también pasa lo contrario. Hay autores que escriben literatura, pero que dentro Cortázar. de la literatura se encuentra un poco de filosofía, ¿sí? Podemos ver O de ciencia o de de ciencia o algo de otra de área. Podemos ver un caso como el de Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky es literatura, pero usted se encuentra problemas éticos, morales, donde el personaje reflexiona, se cuestiona. Entonces, definir qué es literatura y qué en cierta manera es filosofía es muy difuso y depende no tanto de la forma, sino de cómo el autor es el que se acerca al texto o a la obra. Un ejemplo de esto podría ser la novela El extranjero de Albert Camus. Esta novela es literatura, pero lo que se esconde allá es un problema de angustia existencial filosófica. Entonces depende del autor si se acerca a esa novela de una forma filosófica, que lo reflexione, que lo traspole, o de una forma más placentera para disfrutarla, para que haga catarsis en él. Es por eso que en la cuarta pues, definición, ¿sí? Que Terry Eglinton da, nos plantea que esta definición formalista pues tendría que cambiar, ¿no? Porque no está haciendo nada flexible, está haciendo más que todo como algo que hay que seguir, algo que si no sigue esos parámetros, no es literatura, cuando nos damos de cuenta que es distinto. y digamos que, claro, Terry Clinton como que no termina desarrollando más y creo que aquí nos da otras pistas el autor de Abrams, ¿no? Claro, con el Con otro su texto. triángulo o bueno, digamos su estructura donde nos plantea un triángulo donde está el artista, el universo, lo público y en el centro la obra. Claro, esto comienza todo con una preocupación por saber qué es una obra de arte, qué es arte, ¿sí? En este sentido, pues él comienza desde la mímesis. Él plantea que en la antigüedad filósofos como Platón, como Aristóteles ya hablaban de la mímesis. La mímesis como una representación, como un reflejo, Como un reflejo como un espejo, mimético. Mm. algo mimético, algo que copia. En ese sentido, pues Platón lo, lo despreciaba, ¿sí? Pues porque decía que era una copia imperfecta
de la realidad. de la realidad. Eh, que es algo curioso, ¿no? Cómo es que Platón desprecia el arte, cómo es que desprecia los poetas, pero cuando es que él escribe es en forma también poética a veces, ¿sí? Utiliza la lírica, las formas literarias. Es curiosa esa contradicción, ¿no? Que tiene Platón. Y digamos en relación a lo que estaba diciendo mi compañero, y pues para seguir, digamos, en la discusión con Abrams, o pues para relacionarlo con lo de Terry, es que claro, digamos, él nos diría que este artista de alguna manera es un artista de espejo, mimético, que digamos imita o pretende imitar o hacer una representación de la realidad, Del universo. del universo, de la realidad. Eh, que imita eso, el universo, ¿no? O la realidad. Y en ese Claro, sentido es, digamos que solo un tipo de artista y es solo, si se quiere, una manera de acercarse a la obra. claro. Ahora está Aquí, lo de la lámpara, ¿no? claro, pero antes de ir a lo de la lámpara, podemos ir al artista. El artista, como lo vemos, es un genio que tiene pues emocionalidad. Y esto se dio en un paso que lo describe muy bien eh, este autor, Abrams, de que en el romanticismo, en la época del romanticismo, en estos movimientos literarios que decimos, el artista cogió un enfoque totalmente distinto. El artista ya no quería imitar la Ajá. realidad. Lo que quería era expresar sus emociones, sus sentimientos. Es por eso que llega el romanticismo. El otro clave principal en esta pues, tirada de este triángulo es el público. Pues el público es el que representa las teorías pues, pragmáticas, ya que buscan un medio para enseñar, para persuadir, para producir, para generar efecto en el lector. Y habría que hacer la acotación, digamos, entre los pragmáticos Y los y los formalistas. formalistas, y creemos o intuimos que la diferencia es que en los formalistas justo lo que decíamos anteriormente, y es que se vacía de, ¿de qué? De contenido la obra. En cambio aquí, en esa relación artista-público, Importa el contenido. importa el contenido. ¿Por qué? Porque importa el efecto de la obra que hace en el lector o en el Lo público, que decía la Aristóteles, la experiencia. catarsis. Y aquí es donde vemos la diferencia entre Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte no quería buscar un efecto en el que lo ve, porque lo corrompe, ¿sí? Ni siquiera lo buscaba. Para Aristóteles esto es muy importante, que la tragedia, que la literatura, Y que la poesía, que la claro, música transmita una catarsis y le mueva los cimientos al lector. entonces pues aquí se ve, ¿no? Como dos posibles, dos posibles, no, más bien aquí en esta triada, pues tenemos al universo, al público y al artista, y aquí se pueden dar dos fenómenos, o el artista haciéndolo como espejo, o el artista como lámpara. Eh, Exacto. El artista como espejo refiere a que representa la realidad, al universo, ¿sí? Y el artista eh, como lámpara, como lámpara lo que busca es que desde su interior, ¿sí? Representar su interior para iluminar un espacio de un la espacio realidad. de la realidad. Exactamente. Y digamos entonces, eh, volviendo rápidamente, parece que aquí ya el tema no gira en torno a qué es la literatura, sino a la obra. Es Ok, decir, eh, que la obra, digamos de alguna manera,
eh, tiene una objetividad ella en sí misma, más no significa que la literatura se reduzca a la A una objetividad objetividad. de esa obra, ya que la literatura da una apertura para que también haya una interpretación mía de plones, pero la obra siga manteniendo, digámoslo, su objetividad, Es decir, permite la la intersubjetividad. intersubjetividad, exactamente. Eh, entonces, continuando y haciendo otro cruce del texto de Terry Ingleton, Con lecturas, eh, y más que con lecturas, con pues el el texto señor de Edith, Eric Auerbach, con su texto de Mímesis. Y entonces él nos dice, en el capítulo primero de La cicatriz de Ulises, él nos, eh, él nos muestra y evidencia de cómo Homero en sus relatos siempre, o sea, que sus relatos siempre están en un presente constante y digamos que de alguna manera todas sus escenas ya están llenas por completo e incluso la conciencia misma. Para evidenciar esto me voy a permitir leer un fragmento de la Ilíada del canto 19 eh, y dice así: Venerable esposa de la leartiada Odiseo, ¿no vas a parar de preguntarme por mi estirpe? Bien, te la diré, aunque me procurarás más penas de las que tengo ya. Tal es, pues, la condición normal cuando un hombre anda ausente de su patria tanto tiempo como yo ahora, errando desde hace mucho por las ciudades de otros y soportando penalidades. Pero incluso así te voy a decir lo que me preguntas e interrogas. Creta es una tierra que queda en medio del vinoso Ponto, hermosa y fértil, bañada por el mar. Hay en ella mucha gente incontable y 90 ciudades, etcétera, etcétera. Lo que quiero significar con esto es que si bien se podría creer que esas interpolaciones, ¿cierto? De ir hacia adelante o hacia atrás, debe crear de alguna manera, una perspectiva de eh, tiempo, de temporalidad y espacialidad. Pero lo que evidenciamos en el estilo homérico es que no produce jamás esta impresión. Es siempre, o sea, los actores, los personajes están actuando en un presente. Es por eso que se recuerda a los actores como Ulises por sus acciones. por sus acciones, exactamente. Entonces Eric Auerbach nos muestra que hay diferentes maneras de representar la realidad. Ya vimos el ejemplo de Odiseo, ahora vamos a ver cómo las Santas Escrituras difieren de cómo se representa la realidad. Dice, ahora bien, después de estas cosas, aconteció que el Dios verdadero puso a prueba a Abraham. Por consiguiente le dijo a Abraham, a lo cual dijo él, aquí estoy. Y él pasó a decir, toma por favor a tu hijo único, a quien amas tanto, a Isaac, y haz un viaje a la tierra de Moria, y allí ofrécelo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te designaré. Es decir, aquí en las Santas Escrituras vemos que hay un Dios que no sabemos de dónde nos habla, como si se puede de pronto evidenciar en Homero, que sabemos que es Zeus, de dónde proviene, su generación, etcétera. Aquí eh, nos, Abraham dice, estoy aquí, pero no sabemos realmente en dónde está, digamos, empieza a ser un poco más obtuso todo. Eh, digamos, todo esto de Eric Auerbach, digamos, esta diferencia que encontramos con La la Biblia Odisea y y la la Biblia, Biblia, es para evidenciar algo que, fundamental, que es que representan la realidad, ¿sí? Desde ese contexto. pero justo lo que decíamos antes, en un momento se consideraron literatura, después no, digamos, va cambiando según
la representación de la realidad que haga la obra y la representación que haga el lector de la obra. Es por esto que pues, la literatura no es objetiva ni es universal. En ese sentido estamos de acuerdo con Terry Eagleton. Digamos que de alguna manera en donde nos distanciamos un poco y nos ayudamos de, mm, de Abrams, Abrams es de que lo que sostiene, digamos, una relativa objetividad y universalidad es la obra, no, no la no la literatura. literatura. Entonces, estamos de acuerdo en que la literatura no es objetiva, pero creemos que la objetividad está en la obra. Y aquí sucede que estas dos posturas no es que sean distintas, al contrario, se complementan. ¿Sí? Lo que le faltó a Terry Ingleton se lo complementa a Abrams con el carácter histórico, ¿sí? Introduciendo al romanticismo, introduciendo el valor del artista, cómo cambió de lo mítico a lo sentimental. Exacto. Y digamos que todo esto, nosotros hacemos un símil en donde la literatura parece que es el mar y las olas a lo que nosotros denominamos Como los momentos momentos literarios. literarios, que es donde se determina por el contexto, la cultura y demás qué es o qué no es literatura. Pero eso Que no son, por decirlo así, las épocas, las como el épocas. romanticismo, la Edad Media. Pero nos dimos cuenta que la literatura va más allá de eso, es decir, la literatura está dotada de dimensiones donde si bien puede tener un carácter formal, un carácter político, un carácter social, un carácter estético, ella misma no se reduce a ninguna de estas características. Por eso la consideramos un mal. Y es por eso que es importante reflexionar hoy en día, ya que vemos que la literatura está en constante evolucionar, pensar hoy cómo se percibe la literatura con la tecnología, con los dispositivos, donde hay gente que comparte textos, ¿sí? Que se pueden considerar literarios o no, ya dependiendo del lector, por redes como Twitter, Instagram, no sé, eh, hablaban en la clase sobre Wattpad, ¿no? Tendencia juvenil Mm. que han tenido las jóvenes, los adolescentes, las chicas, en crear sus propias historias, ¿no? Y que hoy en día ahora ya se consideran hasta literatura. Por eso consideramos que creemos o intuimos que los críticos literarios hacen es eso, ¿no? La crítica a la obra, es decir, se centran en los momentos literarios. Nunca, creemos, han dado razón de la literatura. Esa pues es nuestra propuesta, nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias Espero que haya sido de su agrado. y gracias por su tiempo. Buen día.